Día, hoy hablaremos sobre el lupus eritematoso sistémico. Lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmunitaria que afecta a múltiples órganos, caracterizada por una gran serie de autoanticuerpos, en particular anticuerpos antinucleares, en la que la lesión se debe sobre todo al depósito de inmunocomplejos y la unión de los anticuerpos a varias células y tejido. La lesión de la piel, las articulaciones, el riñón y las membranas serosas es prominente, pero puede afectarse casi cualquier órgano corporal. Aunque el lupus eritematoso sistémico debuta a menudo cuando una persona está en la tercera o cuarta década, puede manifestarse a cualquier edad, incluso al principio de la infancia. Como muchas enfermedades autoinmunitarias, el lupus eritematoso sistémico afecta sobre todo a las mujeres con una relación mujer-hombre de 9 a 1 para el grupo en edad reproductiva de 17 a 55 años. La prevalencia de la enfermedad es de 2 a 3 veces mayor en los sujetos de raza negra o hispanos que en los de raza blanca. Lupus eritematoso sistémico. La principal característica del lupus eritematoso sistémico es la producción de autoanticuerpos. Parte de los anticuerpos reconoce componentes nucleares citoplásmicos, mientras que otros se dirigen contra antígenos de la superficie de los eritrocitos. Los anticuerpos antinucleares se agrupan en 4 categorías. La primera, anticuerpos frente al ADN. La segunda, anticuerpos frente a las histonas. La tercera, anticuerpos frente a proteínas diferentes a las histonas unidas al ARN. Y por último, anticuerpos frente a antígenos nucleares. Patrones básicos, hablaremos de algunos de ellos. Un patrón de tinción homogéneo o difuso. Este suele reflejar la presencia de anticuerpos frente a la cromatina, las histonas y en ocasiones el ADN bicatenario. Un patrón de tinción anular o periférico. Es con frecuencia indicativo de anticuerpos frente al ADN bicatenario y a veces a proteína de la cubierta nuclear. Un patrón centromérico es indicativo de anticuerpos específicos frente a los centrómeros. Este patrón se observa a menudo en pacientes con esclerosis sistémica. Un patrón monteado se refiere a la presencia de motas uniformes o de tamaño variable. Este es uno de los patrones más frecuentes observados de fluorescencia y por lo tanto el menos específico. Un patrón nucleolar se refiere a la presencia de algunas manchas definidas de fluorescencia dentro del núcleo y representa anticuerpos frente al ARN. Este patrón se describe con más frecuencia en pacientes con esclerosis sistémica. Autoanticuerpos. Además de los anticuerpos antinucleares, los pacientes con lupus tienen otros autoanticuerpos. Algunos se dirigen contra células sanguíneas como los eritrocitos, las plaquetas y los linfocitos. Hay anticuerpos antifosfolipídicos en el 30 a 40% de los pacientes con lupus. Los anticuerpos contra el complejo fosfolípido
glucoproteína B2 también se unen al antígeno cardiolipina usado en el estudio serológico de la sífilis. Y por lo tanto, los pacientes con lupus pueden tener un falso resultado positivo de sífilis. Cuando estos anticuerpos se unen a los fosfolípidos, pueden prolongar el tiempo de tromboplastina parcial, una prueba de la coagulación de laboratorio que requiere fosfolípidos. Por lo tanto, a estos anticuerpos se le denomina a veces anticoagulante lúpico. El defecto fundamental en el lupus eritematoso sistémico es un fallo en los mecanismos que mantienen la autotolerancia, aunque sigue sin conocerse qué causa este fracaso de la autotolerancia, como ocurre en la mayoría de las enfermedades autoinmunitarias, intervienen factores génicos y ambientales. Génicos. Muchas pruebas apoyan la predisposición génica al lupus eritematoso sistémico. Asociación familiar. Los miembros de las familias tienen un mayor riesgo de sufrir lupus eritematoso sistémico. Y hasta el 20% de los familiares de primer grado no afectados tienen autoanticuerpos. Hay una mayor concordancia entre los gemelos monocigóticos, 25%, que entre gemelos disigóticos, que es de 1% a 3%. La asociación al antígeno leucocitarios humano, el riesgo relativo de las personas con antígenos leucocitarios humanos DR2 y DR3 es de 2 a 3, y si están presentes los dos haplotipos, el riesgo es de en torno a 5. Otros genes. Se ven deficientes genéticas de las proteínas del complemento de la vía clásica, especialmente del complejo CQ9, C2 o C4, en alrededor del 10% de los pacientes con lupus eritematoso sistémico. Las deficiencias del complejo pueden dar lugar a una eliminación defectuosa de los inmunocomplejos y de las células apoptósicas y a un fallo de la tolerancia de linfocitos B. Los factores ambientales. Hay muchas indicaciones de que los factores ambientales también participan en la patogenia del lupus eritematoso sistémico. La exposición a la luz ultravioleta exacerba la enfermedad en muchos sujetos. La radiación ultravioleta puede inducir la apoptosis y también alterar el ADN y hacerlo inmunógeno, quizás al potenciar su reconocimiento por los receptores de tipo TUL. El sesgo sexual de lupus eritematoso sistémico es atribuible en parte a las acciones de las hormonas sexuales y en parte a los genes situados en el cromosoma X, independientemente de los efectos hormonales. Fármacos como la hidralazina, la proinamina y la D-penicillamina pueden inducir un trastorno similar al lupus eritematoso sistémico. Factores inmunitarios. El fallo en la autotolerancia de los linfocitos B se debe a una eliminación defectuosa de linfocitos B autorreactivos en la médula ósea o defectos en los mecanismos de tolerancia periférica. Linfocitos T colaboradores
CD4 más específico. Frente a antígenos del nucleosoma, también escapan a la tolerancia y contribuyen a la producción de autoanticuerpos patógenos de alta afinidad. Interferones de tipo 1. La célula sanguínea muestra una firma molecular llamativa que indica la exposición al interferón A, un interferón de tipo 1 que produce principalmente la CD plasmocitoides, señales de los receptores de tipo TUL. Estudios realizados en modelos animales han demostrado que los receptores de tipo TUL que reconocen al ADN y el ARN, sobre todo el receptor de tipo TUL9 que reconoce al ADN y receptor de tipo TUL7 que reconoce al ARN, producen señales que activan a los linfocitos B específicos frente a antígenos nucleares propios. Otras citocinas que podrían desempeñar algún papel en la activación descontrolada de linfocitos B son el miembro de la familia B, factor de necrosis tumoral y factor activador de células B que promueven la supervivencia de los linfocitos B. Lupus eritematoso sistémico. La radiación ultravioletas y otros factores lesivos ambientales conducen a la apoptosis de la célula, la eliminación inadecuada de los núcleos de esta célula da lugar a una gran carga de antígenos nucleares, anomalía subyacente en los linfocitos B y T. Son responsables de la tolerancia defectuosa debida a las células. Los linfocitos autorreactivos sobreviven y permanecen funcionales. Estos linfocitos son estimulados por antígenos nucleares propios y se producen anticuerpos contra los antígenos. Los complejos antígenos-anticuerpos se unen a los receptores para el FC situado en los linfocitos B y las células dendríticas y pueden ser interiorizados. Los componentes de los ácidos nucleicos se unen a los receptores de tipo TUL y estimulan a los linfocitos B para que produzcan más autoanticuerpo. El estímulo del receptor de tipo TUL activa también a las células dendríticas para que produzcan interferones y otra citocina, que potencian la respuesta inmunitaria y causan más apoptosis. El resultado neto en un ciclo de liberación de antígenos y activación inmunitaria que da lugar a la producción de autoanticuerpos de alta afinidad. Lesión tisular. La mayoría de las lesiones sistémicas se deben a los inmunocomplejos hipersensibilidad de tipo 3. Pueden detectarse complejos ADN anti-ADN en los glomérulos y los vasos sanguíneos pequeños. La concentración sérica de complejos secundarias al consumo de proteína de complemento y los depósitos granulares de complemento e inmunoglobulina en los glomérulos apoyan adicionalmente la naturaleza asociada a inmunocomplejos de la enfermedad. Autoanticuerpos de diferentes especificidades contribuyen al trastorno y las manifestaciones clínicas de lupus eritematoso sistémico, hipersensibilidad de tipo 2. Autoanticuerpos específicos frente a los eritrocitos, los leucocitos
y las plaquetas opsonizan a estas células y promueven su fagocitosis, lo que provoca citopenias. No hay pruebas de que los anticuerpos antinucleares que participan en la formación de los inmunocomplejos puedan penetrar en células intactas. Sin embargo, cuando se exponen los núcleos de las células, los anticuerpos antinucleares pueden unirse a ellos. En los tejidos, los núcleos de las células dañadas reaccionan con los anticuerpos antinucleares, pierden su patrón cromatínico y se hacen homogéneos, lo que produce lo que se llama también cuerpos L o cuerpos hematocinófilos. Síndrome por anticuerpos antifosfolipídicos. Los pacientes con anticuerpo antifosfolipídico pueden sufrir trombosis venosa y arterial, que pueden asociarse a abortos espontáneos repetidos y a isquemia cerebral u ocular focal. Estas constelaciones de características clínicas asociadas al lupus se denominan síndrome por anticuerpo antifosfolipídico secundario. Los mecanismos de la trombosis no se han definido y se han propuesto que los anticuerpos contra los factores de la coagulación, las plaquetas y las células endoteliales son responsables de la trombosis. Las manifestaciones neuropsiquiátricas del lupus eritematoso sistémica. Se ha atribuido a anticuerpos que atraviesan la barrera hematoencefálica y reaccionan con neuronas o receptores para varios neurotransmisores. Morfología. Los cambios morfológicos en el lupus eritematoso sistémico son sumamente variables. Por ejemplo, vaso sanguíneo. Puede haber en cualquier tejido una vasculitis necrosante aguda que afecta a los capilares, las arterias pequeñas y las arteriolas. La arteritis lleva a una necrosis fibrinoide de las paredes vasculares. En la fase crónica, los vasos sufren un engrosamiento fibroso con un estrechamiento de la luz riñón. Hasta el 50% de los pacientes con lupus eritematoso sistémico tiene una afectación renal con relevancia clínica y el riñón casi siempre muestra signo de alteración si se examina con microscopía electrónica e inmunofluorescencia. La nefritis lúpica mensagial mínima, clase 1. Es muy infrecuente y se caracteriza por el depósito de inmunocomplejo en el mensajero identificados mediante inmunofluorescencia y microscopía electrónica, pero sin cambios estructurales en la microscopía óptica. La nefritis lúpica proliferativa mensagial, clase 2, se caracteriza por una proliferación de células mensagiales acompañadas a menudo de acumulaciones de matriz mensagial y depósitos mensagiales granulares de inmunoglobulina y complementos sin afectación de los capilares glomerulares. La nefritis lúpica focal, clase 3, se define por la afectación de menos del 50% de todos los glomérulos. La lesión puede ser segmentaria, afectando solo a una porción del glomérulo o globales. La nefritis lúpica difusa, clase 4, es la forma más frecuente y grave de la nefritis lúpica. Las lesiones son idénticas a las de la clase 3, pero difieren en extensión. En la nefritis lúpica difusa, la mitad o más de los glomérulos están afectados.
La nefritis lúpica membranosa, clase 5, se caracteriza por un engrosamiento difuso de las paredes capilares debido al depósito subepitelial de inmunocomplejo similar a la nefropatía membranosa idiopática. La nefritis lúpica esclerosamente avanzada, clase 6, se caracteriza por esclerosis de más del 90% de los glomérulos y representa una nefropatía terminal. Con frecuencia hay cambios en el intersticio de los túbulos. En casos infrecuentes, las lesiones túbulo-intersticiales pueden ser la anomalía dominante. Piel. Un eritema característico afecta a la cara a lo largo del puente de la nariz y las mejillas. El exantema en mariposa. En aproximadamente el 50% de los pacientes, pero también puede verse un exantema parecido en las extremidades y el tronco. También aparece urticarias, ampolla, lesiones maculopapulosas y úlceras. En articulaciones, la afectación articular suele corresponder a una sinovitis no erosiva con escasa deformidad, lo que contrasta con la artritis reumatoide. Sistema nervioso central. Aunque en el pasado se señaló que las manifestaciones neuropsiquiátricas del lupus eritematoso sistémico podían deberse a una vasculitis aguda, en estudio histológico realizado en el sistema nervioso de estos pacientes, pocas veces se identifica una vasculitis significativa. En cambio, a veces se observa una oclusión no inflamatoria de los vasos pequeños por una proliferación de la íntima, que puede deberse al daño endotelial causado por autoanticuerpos o inmunocomplejos, pericarditis y afectación de otras cavidades serosas. La inflamación del recubrimiento seroso puede ser aguda, subaguda o crónica. Durante la fase aguda, las superficies mesoteliales están cubiertas a veces de exudado fibrinógeno. La afectación del aparato cardiovascular puede manifestarse como una lesión de cualquier capa del corazón. Hay afectación pericárdica, sintomáticas o asintomática en hasta del 50% de los pacientes. La miocarditis es menos frecuente y puede causar una taquicardia en reposo y alteraciones electrocardiográficas. La endocarditis vascular, también llamada de Limbacher, era más frecuente antes del uso generalizado de los corticosteroides. Estas endocarditis estéril adoptan la forma de depósito verrugoso único o múltiples de 1 a 3 milímetros, que pueden formarse en la superficie de cualquier válvula cardíaca de forma característica en la superficie de las valvas. Enfermedad arterial coronaria, que se manifiesta por angina o infarto de miocardio. Esta complicación puede verse en pacientes jóvenes con una enfermedad prolongada y en especialmente prevalente en los que han sido tratados con corticosteroides. Vaso. La esplenomegalia, el engrosamiento capsular y la hiperplasia folicular son características frecuentes. Las arterias peniciliadas centrales pueden mostrar una hiperplasia concéntrica de células musculares lisas y de la íntima, lo que produce lesiones en capas de cebolla.
pulmones, además de la pleuritis y los de otros órganos y tejidos. Los cuerpos B o hematocinófilos en la médula ósea u otros órganos son muy subjetivos del lupus eritematoso sistémico. Los ganglios linfáticos pueden estar aumentados de tamaño debido a la hiperplasia de los folículos de linfocitos B o incluso mostrar una linfoadenitis necrosante debido a la vasculitis. Aquí mostraremos algunos nefritis lúpica. Como se puede observar en la imagen A, se presenta glomerulonefritis proliferativa focal con dos lesiones necrosantes focales, glomerulonefritis. En la imagen B, glomerulonefritis proliferativa difusa. En la imagen C, nefritis lúpica, mostrando un glomérulo con varias lesiones. Y en la D, microfotografía electrónica de una asa capilar glomerular renal de un paciente con nefritis por lupus eritematoso sistémico. Y en la E, depósito de anticuerpos en un patrón granular, detectando mediante inmunofluorescencia. Características clínicas. El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad multisistémica muy variable y su diagnóstico se basa en una constelación de observaciones clínicas, serológicas y morfológicas. Pueden ser al inicio agudo o lento. A menudo el paciente es una mujer joven con algunas o todas las siguientes características: un eczema en mariposa en la cara, fiebre, dolor sin deformidad, es una o más articulaciones, dolor torácico, pleuríticos y fotosensibilidad. En muchos pacientes la presentación es sin embargo sutil y confusa, tomando forma como la fiebre de origen desconocido, hallazgos anómalos en la orina o una enfermedad articular que simula una artritis reumatoide o una fiebre reumática. La anemia o la trombocitopenia son manifestaciones iniciales en algunos pacientes y pueden ser el problema clínico dominante. En otros pueden detectarse manifestaciones neuropsiquiátricas como la psicosis o las convulsiones o las enfermedades arteriales coronarias. La causa más frecuente de muerte son la insuficiencia renal y las infecciones intercurrentes. Lupus eritematoso discoide crónico. Es una enfermedad en la que las manifestaciones cutáneas imitan a las lupus eritematoso sistémico, pero son inusuales las manifestaciones sistémicas. Se caracterizan por la presencia de placas cutáneas, sobre todo en la cara y el cuero cabelludo, que muestran grados variables de edema, eritema, descamación, tapones foliculares y atrofia cutánea rodeada de un borde eritematoso elevado. Progresan a lesión al lupus eritematoso sistémico en el 5 a 10% de los pacientes, habitualmente tras muchos años. Aproximadamente el 35% de los pacientes tienen una prueba positiva de la presencia de anticuerpos antinucleares genéricos, pero pocas veces hay anticuerpos frente al ADN bicatenario
Los estudios de inmunofluorescencia de las muestras de biopsia cutánea muestran depósito de inmunoglobulina y C3 en la unión dermoepidérmica como en el lupus eritematoso sistémico. El término lupus eritematoso cutáneo subagudo se refiere a un grupo intermedio entre el lupus eritematoso sistémico y el lupus eritematoso localizado solo en la piel. El exantema cutáneo en esta enfermedad tiende a ser generalizado y superficial. La mayoría de los pacientes tienen síntomas sistémicos leves análogos a los del lupus eritematoso sistémico. Se asocia con fuerza a los anticuerpos frente al antígeno SSA y al genotipo HLA-TR3. Lupus eritematoso inducido por fármacos. Pueden aparecer un síndrome similar al lupus eritematoso sistémico en los pacientes que reciben varios fármacos como la hidralazina, la procainamida, la isoniazida y la D-penicillamina. Sorprendentemente, el tratamiento antifactor de necrosis tumoral, que es eficaz en la artritis reumatoide y otras enfermedades autoinmunitarias, también puede causar un lupus inducido por fármacos. Muchos de estos fármacos se asocian al desarrollo de anticuerpos antinucleares, especialmente de anticuerpos específicos frente a las histonas. La enfermedad remite tras suspender el fármaco causal.